Hola amigas y amigos. Verán, para quienes ahondamos por los caminos del misterio, no nos resulta difícil encontrar dentro del folclore una gran cantidad de material que refleja los más variados métodos para contactar con las hadas. En esta oportunidad, compartiré con ustedes 4 métodos folclóricos para invocar a las hadas. Hay varios métodos para llamar a las hadas. El primero es un canto, utilizado en tiempos antiguos, donde la vida era dura y cualquier ayuda que permitiera sobrellevar una tarea era tenida en cuenta. Por ejemplo, en Folklore Record Volumen 1 de 1878 podemos encontrar el siguiente cántico, que servía para solicitar la ayuda de las hadas o duendes domésticos, para que ayudaran en la tarea de batir mantequilla. El mismo dice así: ven, mantequilla, ven, mantequilla, ven. Pero se para en la puerta, esperando una torta untada con mantequilla. Ven, mantequilla, ven. Curioso, ¿verdad? Por otro lado, en una publicación folclórica del condado de Sussex en 1943, se deja constancia de una tradición mágica para invocar a las hadas, que consistiría en recorrer alrededor de un anillo de hadas 9 veces en la primera noche de luna nueva. Si se hace esto tal cual y sin dejar que el miedo nos paralice, ya que debe hacerse solos, se podrá escuchar el sonido de música y risas provenientes de la casa subterránea de los elfos. Un método diferente y más complejo para invocar a las hadas fue transmitido por una enfermera, que lo recordaba de su niñez y lo compartió en una publicación titulada Cuando éramos niños, de 1952. La historia que contó ella la tenía como protagonista, y a una mujer que le mostró cómo invocar a las hadas. Al parecer, debía hacerse una noche de luna, dentro de un pequeño claro, donde penetrara la luz, justo cuando el polen de los árboles está maduro con los amentos. Un amento es una inflorescencia racimosa, generalmente colgante y característica de ciertos árboles. Allí, deben agitarse suavemente los abetos con 2 ramas pequeñas, mientras se canta una y otra vez, con una voz ronca y baja, la siguiente canción. Ven en la quietud, ven en la quietud, ven en la noche, ven pronto, y trae alegría, haciendo señas, mano izquierda y derecha. Vamos, vengan esta noche. Si se hace esto, y si las hadas así lo quieren, deberían mostrarse sin mayores problemas. Por último, compartiré textualmente un conjuro, recopilado por la autora Beatrice Peel Potts. Y para que sea efectiva, debe hacerse en una casa donde se esté seguro que es frecuentada por las hadas. Al final del día, se colocaba junto al hogar un cubo de agua clara, que se retiraba antes del amanecer. La espuma, semejante a una capa blanca de leche, sin hervir o grasa, que cubría la superficie, se retiraba con una cuchara de plata y se echaba en un plato limpio. Una vez untado esto sobre los ojos, el interesado podía ver a 3 doncellas encantadas al llegar la noche, pero solo si se sentaba en una silla junto al hogar mirando hacia la mesa, en la que habría dispuesto 3 rebanadas finas de pan nuevo, 3 cuchillos nuevos con mangos blancos y una copa nueva llena de cerveza. Todo esto colocado sobre un mantel nuevo. Era especial no hacer caso de la primera hada, pues era maligna. En cambio, podían requerirse con tranquilidad los favores de la segunda o la tercera, con cualquiera de las cuales sería posible cerrar un pacto sobre todo lo que se deseara, y de cuya ayuda se dispondría siempre. Como vemos, abunda una amplia gama de conjuros para atraer a las hadas, y ciertamente hay muchos más,
Ya hablaremos de otros en otra oportunidad. Les comento que pensé seriamente durante un tiempo si compartir o no algunos otros métodos que quedaron afuera de este video. Sin embargo, la decisión me parece acertada, ya que en muchas prácticas folclóricas abunda la utilización de animales o similares, algo que realmente me parece cruel e innecesario, siendo más bien material folclórico, de interés académico, y no para satisfacer deseos de contacto vía YouTube. Personalmente, no soy alguien que tenga interés en poner a prueba métodos mágicos de por sí. Incluso los invito a la discreción y tomar conciencia de que no se debe jugar con estas cosas, considerando además que la mejor forma de percibir otras realidades debería ser mediante la razón primero y luego una conexión en equilibrio con la naturaleza. Contrariamente a lo que profesan muchos brujos o personas del New Age, soy alguien que no recomienda para nada establecer contacto mediante invocaciones con estos seres. Ya el mismo Paracelso advirtió en su tratado sobre elementales sobre los peligros de adentrarse por estos caminos. Para concluir este video, y en vista de que te presenté 4 formas para invocar a las hadas ligadas al saber popular, me gustaría que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Me ayudes con un like y compartas este video, ya que estos trabajos me toman mucho tiempo hacerlos. Te envío un saludo grande y me despido. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.